Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Brasil y Colombia se unen para pedir a Venezuela la publicación de las actas electorales. Los presidentes de ambos países aseguran mediante un comunicado conjunto que la credibilidad del proceso electoral solo se puede conseguir con transparencia y datos desglosados y verificables. Al mismo tiempo, ambos han cuestionado las sanciones unilaterales contra Venezuela y han pedido que no haya represión en el país. El brasileño Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro no aprueban la ratificación de Nicolás Maduro como presidente por parte del Tribunal Supremo de Venezuela. Es por ello que 2 días después de la sentencia del máximo órgano judicial venezolano, los presidentes latinoamericanos se han puesto de acuerdo para seguir insistiendo al dirigente chavista. Bueno, pues los movimientos internacionales continúan. Brasil y Colombia siguen dando tiempo a Maduro. Siguen dando tiempo por el procedimiento de decir que no puede ser reconocido como presidente hasta que no enseñe las actas electorales. Vamos a ver. Las actas ya las ha enseñado la oposición. Por tanto, lo que tendrían que hacer Brasil y Colombia es reconocer la victoria de la oposición y exigir que Maduro abandone el poder. El problema, evidentemente, es que no quieren que Maduro abandone el poder. O mejor dicho, les gustaría que Maduro abandonara el poder y dejara a otro chavista. Que dejara otro igual, pero menos quemado. Porque en el fondo el régimen de Venezuela comparte con ellos ideología, tanto con Lula da Silva como con Petro. Así que no quieren dejar caer al régimen. Dejarían caer a Maduro con muchísimo gusto, porque Maduro, aparte de sanguinario, dictador, torturador, asesino, ladrón, encima es enormemente incompetente. Hace falta ser incompetente para que Venezuela sea el país con las mayores reservas petrolíferas del mundo y esté sumido en la miseria. Hace falta ser enormemente incompetente. Se puede ser dictador y, oiga, medianamente eficiente. Se puede ser dictador y hacer que tu industria petrolera funcione estupendamente para sacar más dinero, aunque solo sea para robar tú una mayor proporción. Pero no, Maduro es que encima es un incompetente. Con lo cual, como es un incompetente, como además es un torturador y asesino que ya tiene causa abierta en el Tribunal Penal Internacional, pues es una figura molesta. Pero lo que no les molesta es el régimen. Lo que no quieren Brasil y Colombia es que Venezuela se democratice, que a Venezuela acceda un gobierno dispuesto a alinearse con el bando de la libertad. Ellos quieren un gobierno alineado con el Foro de Puebla. Si gana Edmundo González, es decir, María Corina Machado, eso se acabó. Con lo cual juegan ahí a un juego muy difícil. Porque si siguen cerdeando, Maduro utilizará su cerdeo para atornillarse al poder. Pero eso tampoco les conviene, porque a ellos mismos les ensucia Maduro. En fin, hoy en día lo que debería haber es una presión internacional en todos los frentes para que Maduro reconozca la derrota electoral. Hay una presión internacional en América, a excepción hecha de Cuba, Nicaragua, Bolivia y, por el cerdeo, Brasil y Colombia. Todos los demás países americanos han exigido a Maduro el fin de la represión, el reconocimiento de la derrota y que se vaya del poder. América está reaccionando. Han reaccionado Argentina, Panamá, Perú, Canadá, Estados Unidos. Todos están exigiendo a Maduro que reconozca la derrota. Sin embargo, en Europa, pues en Europa seguimos nosotros también cerdeando. Escuchen. El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha pedido respetar la voluntad del pueblo venezolano. Desde la Unión Europea solo se aceptarán y reconocerán unos resultados verificables de forma independiente para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano, ha declarado Borrell en un comunicado. Y es que tras el comunicado de Josep Borrell, el gobierno venezolano
ha acusado a Borrell de apoyar un golpe de Estado fascista en el país latinoamericano, después de que este haya asegurado que las autoridades venezolanas no han aportado las pruebas públicas necesarias para reconocer a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Pero la cosa no queda ahí, porque el ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, ha querido dejar claro que Venezuela repudia la declaración del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, las cuales hunden nuevamente a ese bloque en el fango putrefacto. Bueno, pues la Unión Europea, ¿qué está haciendo? La Unión Europea está haciendo como Estados Unidos, como Argentina, como Panamá, como Canadá. Está reconociendo la victoria de Edmundo González, está exigiendo a Maduro que libere a los presos y detenga la represión, y está exigiendo a Maduro que abandone el poder. No. La Unión Europea está exigiendo a Maduro que cese la represión contra los opositores políticos, sí, pero ni está reconociendo la victoria inapelable de Edmundo González, ni está pidiendo a Maduro que abandone el poder. Y en ese matiz, el no reconocer la victoria de Edmundo González, está todo. La Unión Europea sigue con la cantinela de que Maduro tiene que mostrar las actas. Oiga, que las actas ya las ha mostrado la oposición. Lo que tiene usted que hacer es reconocer la victoria de la oposición y exigir la salida de Maduro. Bueno, pues ese paso no lo quiere dar la Unión Europea. Hablábamos antes de los intereses ideológicos que tienen Colombia y Brasil para apoyar a Maduro. ¿Y los intereses de la Unión Europea para seguir dando tiempo al dictador, cuáles son? Pues me temo que son una mezcla de intereses ideológicos. Como es una dictadura de izquierda, no molesta, a diferencia de si fuera una dictadura de derecha, que entonces irían a por el dictador sin ningún tipo de contemplaciones. Pero por otro lado, los intereses económicos, las concesiones petrolíferas y mineras en el arco del Orinoco, eso cuenta mucho, ¿eh? Y ahí pues prácticamente pillan todos los países europeos, pillan cacho. Con lo cual, si le añadimos además la información que pueda tener el régimen venezolano sobre actividades quizá poco santas de políticos europeos en relación con ese país, vamos, los datos que pueda tener Venezuela sobre quién se lo ha llevado crudo o no, pues a lo mejor eso explicaría la actitud un tanto blandita de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, Hungría ya ha dicho que va a exigir una toma de postura más clara con respecto a Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro habló con María Corina Machado y le prometió exigir en las instituciones europeas un pronunciamiento más claro de la Unión. Fíjense ustedes, Orbán, el malvado de Orbán, pues resulta que va a exigir a la Unión Europea que deje el cerdeo y que reconozca la victoria de la oposición y exija la salida de Maduro del poder. ¿Qué deberíamos hacer los de los demás países de la Unión Europea? Pues por lo pronto exigir a nuestros representantes que empiecen a exigir a las instituciones pronunciamientos. Ejemplo, el gobierno español está dispuesto a seguirle dando tiempo al tirano. No podemos obligar a Sánchez a que haga otra cosa, porque Sánchez es el presidente de gobierno, pero sí podemos hacer que el Congreso se pronuncie, con lo cual espero que Vox y el PP movilicen al Congreso y presenten una propuesta de resolución, porque además ahí perdería Sánchez la votación, porque tanto PNV como el partido de Puigdemont no están con Sánchez en el tema de Venezuela. Pero además, Vox y el PP deberían usar el Parlamento Europeo para exigir una toma de postura contundente con respecto a Venezuela. El Partido Popular dentro de España está manteniendo un discurso aceptable, pidiendo contundencia y reconociendo la victoria de Edmundo González, pero no se puede quedar ahí. Tendrá que movilizar al Partido Popular Europeo, porque hasta el momento su jefa de filas, que es Ursula von der Leyen, no ha dicho esta boca es mía con respecto a Venezuela. A ver, lo menos que cabe esperar es que el Partido Popular Europeo pida que Maduro abandone el poder y reconozca la victoria de Edmundo González, ¿no? Vox no hace falta que les inste a usar el Parlamento Europeo porque sé que están en ello.
pero es necesario que el Congreso y el Parlamento Europeo se pronuncien con claridad para apoyar a la oposición venezolana, porque o hay presión internacional o el dictador Maduro se va a atornillar al poder. El gobierno de España ha cerrado 2 acuerdos con la empresa de transformación agraria Traxa para la contratación de servicio de alimentación en centros de acogida de inmigrantes en Tenerife durante los próximos 12 meses. La suma de ambos contratos es de 98 millones de euros que irán a dar de comer a los inmigrantes ilegales que se encuentran tan solo en una región de España. Por el primer contrato se ha llevado a cabo una inversión de casi 64 millones de euros y por el segundo otros 34 millones de euros. Pero la cosa no queda ahí, porque se exige que a los beneficiados tendrán el derecho a acceder a 4 comidas al día y que llegado el Ramadán se les diseñará un menú especial. 90 y pico millones para alimentar inmigrantes ilegales solo en Canarias. 90 y pico millones equivale a 3 veces el coste de la ley ELA que el gobierno no ha querido aprobar para ayudar a los enfermos de ELA porque decía que es muy caro, 36 millones. Bueno, pues nos gastamos el triple en alimentar inmigrantes ilegales solo en Canarias. Dirán ustedes, hombre, tendrán derecho a alimentarse los pobres. Sí, claro que tienen derecho a alimentarse, pero se tendrán que encargar sus respectivos gobiernos, no nosotros. Lo que tiene que hacer el gobierno español es cerrar las fronteras, y al decir cerrar las fronteras me refiero a impedir la entrada de nuevos inmigrantes. Pero en lugar de ello, lo que está haciendo el gobierno español es ayudar a la entrada de nuevos inmigrantes. Y al final, pues todo se resume en dinero, 98 millones de euros. Oiga, 98 millones de euros en alimentar inmigrantes ilegales, más 6.000 euros mes por mena para atender a los menas. No sé, el otro día veía en internet que alguien lo comentaba. ¿Cuánto cuesta un internado para un niño en España? ¿Un internado con pensión completa? 1.500 euros al mes. No sé, si es de lujo, 2.000 euros al mes. Pues nosotros nos gastamos 6.000 euros al mes en cada mena. ¿A dónde van los otros 4.000 euros? ¿O 4.500? Pues a los bolsillos algunos. Hay gente haciendo pingües negocios con cargo a nuestros impuestos y mientras tanto para la ley ELA no hay dinero. Pero sí hay 100 millones de euros para alimentar durante un año inmigrantes ilegales en Canarias. Tócate las narices. Pero no se crean que solo en España. El carajal que hay es impresionante en toda Europa y hemos visto antes un ejemplo en Francia con un inmigrante argelino que provocaba un incendio en una sinagoga, pero el ejemplo más llamativo es quizá el atentado en el Festival de la Diversidad de Solingen en Alemania. Escuchen. El principal sospechoso de haber perpetrado un apuñalamiento en la ciudad de Solingen, en Alemania, se ha entregado a la policía 24 horas después del ataque terrorista en el que murieron 3 personas y 8 fueron heridas, de las cuales 4 de ellas de gravedad. El detenido de 26 años es de nacionalidad siria y había recibido un permiso de residencia por protección subsidiaria en 2022 en Alemania. Se suponía que sería deportado en 2023, pero decidió esconderse y hace unos meses reapareció. Para entonces, las autoridades habían considerado que su orden de deportación había expirado, por lo que decidieron alojarlo en un centro de asilo abierto en Solingen, a solo 300 metros de donde perpetró su ataque terrorista. O sea, un tío llega desde Siria. Inicialmente se le concede un permiso de residencia mientras se tramita su solicitud de asilo. Se revisa la solicitud de asilo y se concluye que no tiene derecho y se ordena su deportación. Entonces el tío, ¡pum!, se esconde. Y cuando vuelve a reaparecer al cabo del tiempo, su orden de deportación resulta que dicen que ha caducado y que entonces no se le puede deportar. O sea, vamos a ver, ¿cómo puede caducar una orden de deportación? Si te están diciendo estás ilegalmente en Europa, pues estás ilegalmente en Europa. Y eso no caduca ni a los 3, ni a los 6 meses, ni al año. Ni a los 2 años. Podrá ser revisado, podrá ser revocado, podrá ser recurrido, pero caducar. Bueno, pues dicen las autoridades alemanas que había caducado y entonces, ¿qué hacen con él?
pues en lugar de renovar la orden y deportarle inmediatamente, le meten en un centro de asilo de extranjeros. Y el tío coge y mata a 3 personas en Alemania a cuchilladas y hiere de gravedad a otras 4. Lo gracioso era el tratamiento que se daba a este tipo de noticia en muchos medios, tanto ingleses como españoles como alemanes, diciendo que este apuñalamiento iba a dar impulso a la extrema derecha. Oiga, ¿eso es lo que les preocupa? ¿Ese es el titular? El titular no es un islamista radical mata a 3 personas y hiere de gravedad a otras 4, sino el titular es: ojo, que esto puede dar alas a la extrema derecha. O sea, esa es su preocupación, la de ustedes. El titular es exacto, sí, posiblemente le dé alas a la extrema derecha. El 1 de septiembre hay elecciones regionales en algunos Länder alemanes y posiblemente esto le dé alas a la extrema derecha. Pero es que es lógico. Si resulta que hay una clase política que se dedica a convertir Europa en un lugar donde cristianos y judíos pueden ser apuñalados mañana, tarde y noche, pues es lógico que se vean impulsados aquellos partidos que dicen: hasta aquí hemos llegado. Pero ojo, que en Alemania no es solo la extrema derecha, ¿eh? Esos titulares eran exactos en parte. Porque en Alemania se está produciendo otro fenómeno que es inédito en Europa, que es que la extrema izquierda está sufriendo una transformación radical. Está desapareciendo el Podemos de allí, de Alemania, Die Linke, absorbido por otra fuerza, una escisión, la de Sarah Wagenknecht, que es como Podemos, pero anti-inmigración. Así que este tipo de atentados no da alas a la extrema derecha solo. Da alas también a la nueva extrema izquierda que está surgiendo para sustituir a la extrema izquierda anterior. Vamos, que da alas a todos los partidos que piden algo que es de sentido común. Que es que ya vale. Que ya hemos llegado demasiado lejos. Hemos traspasado todas las líneas. La solidaridad, la caridad, los brazos abiertos, todo eso está estupendo y todos los seres humanos queremos eso. Pero oiga, cuando me empiezan a apuñalar, lo siento, cierro los brazos. Y ya cuando el de enfrente recapacite y vea que en la vida no se puede ir apuñalando a los demás, pues entonces a lo mejor me repienso las cosas. Pero de aquí entonces, lo siento, ni una entrada más en Europa, salvo por las vías legales. Vamos con don Antonio Omuloni para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Antonio. Muy buenos días, don Luis, y buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes, en la Gaceta, en gaceta.es, contamos cómo la Comunidad de Madrid ha presupuestado y destinará 24 millones de euros para la gestión del nuevo centro de Menas de Fuenlabrada. Todo ello en plena oleada migratoria, en la que estamos muy atentos, como no podría ser de otra manera, y como venimos estando los últimos meses en los que se ha intensificado y no parece que vaya a decaer. También hacemos un análisis del gasto en pensiones, de cómo ese gasto ya ha propiciado un agujero fiscal en nuestras arcas de casi 25.000 millones de euros a 30 de junio, es decir, la primera mitad del año. Seguiremos muy pendientes, como no, a la oleada migratoria, a Venezuela, a Oriente Medio y a Estados Unidos. Y no perdemos ojo tampoco de la presunta corrupción que sobrevuela alrededor de Pedro Sánchez y su familia. Y como no, como cada mañana, nuestra sección de opinión, hoy con Iván Vélez y Jorge Buxade. Un abrazo y feliz semana.